Durante la filmación de Blade, Trinity, algo completamente fuera de control estaba ocurriendo. El actor principal se negaba a salir de su camerino, trataba con desprecio al resto del equipo y se comunicaba con el director únicamente mediante notas adhesivas, firmadas con el nombre de su personaje. El set dejó de ser un rodaje profesional y se transformó en una zona de guerra interna. La misma saga que había resucitado a Marvel estaba a punto de implosionar desde dentro. Para entender por qué todo terminó tan mal, hay que retroceder unos años y ver qué estaba realmente en juego. A finales de los 90, Marvel estaba al borde del colapso financiero. Para sobrevivir, había vendido los derechos de casi todos sus personajes importantes. Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, todos en manos de otros estudios. Entonces apareció Blade, una apuesta desesperada. Un personaje prácticamente desconocido, protagonizado por un actor de acción, en un género que Hollywood daba por muerto. Y contra todo pronóstico, funcionó. Blade no solo fue rentable, demostró que las películas de Marvel podían ser adultas, violentas y estilizadas. Sin Blade, probablemente el MCU jamás habría existido tal como lo conocemos hoy. Había un motivo claro para ese éxito. Wesley Snipes. No era solo el actor adecuado. Para muchos, él era Blade. Su físico, su intensidad, su presencia intimidante. Snipes entrenaba artes marciales, ayudó a diseñar las coreografías de combate y controlaba cada detalle del personaje. Para la mayoría de actores, un rol es un trabajo. Para Snipes, Blade era una identidad. Ese nivel de implicación le dio fuerza al personaje, pero también sembró el problema, porque cuando alguien siente que es el personaje, empieza a creer que le pertenece. Y ahí entra el otro nombre clave de esta historia, David Goyer, guionista de las 3 películas de Blade y arquitecto del Blade cinematográfico desde cero. Tras 2 entregas escribiendo para otros directores, Goyer quiso dar el siguiente paso: dirigir él mismo. New Line Cinema aceptó y así nació Blade, Trinity. Sobre el papel tenía lógica. Goyer conocía ese universo mejor que nadie. El problema fue que nadie previó el choque de egos. Snipes también se sentía el dueño de Blade. 2 visiones, 2 personalidades dominantes. Y ahora, uno iba a dirigir al otro. Una bomba de relojería. El primer día de rodaje ya llegó torcido. Antes de grabar una sola escena, Snipes recibió una noticia devastadora. El IRS había congelado sus cuentas. Le debía millones al gobierno. Llegó al set furioso, paranoico y completamente desbordado. Desde ese momento, la relación con Goyer y el equipo quedó rota para siempre. El desastre no fue repentino. Fue inevitable desde el minuto 1. Al principio fueron fricciones constantes. Snipes cuestionaba cada decisión creativa. Sentía, con parte de razón, que su personaje estaba perdiendo protagonismo. Blade. Trinity introducía a los Night Stalkers, un nuevo grupo de cazadores liderado por Hannibal King, Ryan Reynolds y Abigail Whistler, Jessica Biel. El marketing los colocaba prácticamente al mismo nivel que Blade. La tensión explotó cuando Snipes vio a alguien del equipo con una camiseta de los Night Stalkers. Estalló delante de todos, acusando a la producción de promocionar secundarios por encima del protagonista. La humillación fue pública, y a partir de ahí, todo se desmoronó. Snipes empezó a desaparecer. Se encerraba durante horas en su tráiler. Las escenas se retrasaban. Cuando finalmente salía, solo aceptaba rodar primeros planos de su rostro. Nada de escenas completas con otros actores. Por cierto, no olvides suscribirte si te gustan las películas tanto como a mí. El protagonista de la película había dejado de actuar como tal. Blade se convirtió en un fantasma dentro de su propia película. La situación llegó a un punto tan absurdo que el equipo tuvo que improvisar soluciones ridículas. Dobles de cuerpo, planos medios sin Snipes, CGI para pegar su cara en cuerpos ajenos. Escenas donde Blade interactúa con otros personajes,
sin estar presente. Ryan Reynolds actuando frente al vacío. Jessica Biel hablando con marcas en el suelo. Una superproducción de 65 millones, rodada como si fuera un video casero. Y lo más surrealista todavía estaba por llegar. En cierto punto, Wesley Snipes dejó de hablar con David Goyer por completo. Nada de discusiones, nada de gritos. Solo notas adhesivas pegadas por todo el set. Mensajes firmados no como Wesley Snipes, sino como Blade. Cuando un actor deja de responder como persona y solo lo hace como su personaje, la película ya está perdida. Aquello dejó de ser un problema laboral y se convirtió en un colapso psicológico. Curiosamente, en medio de todo ese caos, había alguien disfrutándolo. Ryan Reynolds. Improvisaba, hacía chistes, intentaba relajar el ambiente. Como Snipes casi nunca estaba, Reynolds básicamente actuaba solo. Años después admitiría que ahí nació el germen de Deadpool. El humor incómodo, la improvisación, romper la cuarta pared. El caos que destruyó una franquicia ayudó a crear otra. Durante años se señaló a Snipes como el único villano. Y sí, su comportamiento fue indefendible. Pero la historia no es tan simple. Tenía razón en algo. Lo estaban desplazando de su propia saga. El estudio tanteaba un spin-off de los Night Stalkers sin Blade. Después de salvar a Marvel, sentía que lo estaban reemplazando. No hubo un villano absoluto. Solo egos, malas decisiones y errores acumulados. Blade. Trinity se estrenó en 2004. Recaudó dinero, pero fue la entrega peor valorada de la trilogía. Críticas durísimas, desorganizada, sin alma. Un potencial desperdiciado. Goyer tardó años en volver a dirigir una gran producción. En Hollywood no basta con tener talento, hay que demostrar control. Snipes pagó el precio más alto. Sus problemas fiscales escalaron y en 2008 fue condenado a prisión. Su carrera se desplomó. Blade. Trinity no solo mató la franquicia, casi lo destruye a él. No hubo Blade 4. No hubo universo expandido. Todos perdieron. Hasta que, 20 años después, ocurrió lo inesperado. En 2024, Wesley Snipes regresó como Blade en Deadpool y Wolverine. El público enloqueció, porque pese a todo, hay una verdad imposible de negar. Wesley Snipes es Blade. Ese es su legado. El cazador de vampiros que cambió el cine de superhéroes. Katanas, hip hop, actitud. Blade fue cool antes de que los superhéroes fueran cool. Tal vez Snipes destruyó Blade, Trinity. Pero también fue la razón por la que Blade importó. Y al final, eso es lo que recordamos.